Chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva semana, lunes, con toda la actitud para comenzar a trabajar. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre los adverbios. Ya hemos estado viendo algunos elementos de las categorías gramaticales, ya estamos casi por terminar, al igual que nuestro parcial. Y pues hoy vamos a ver adverbios, que no son iguales a los adjetivos. Ojo, ahorita vamos a ver sus diferencias, pero los adverbios pues también son componentes importantes de la oración. Y entonces voy a darles una definición. El adverbio pues es, como lo comenté ahorita, una parte de la oración que complementa a un verbo o a un adjetivo. Acuérdense, los verbos son los que marcan la acción, los adjetivos son los que marcan las cualidades del sujeto que está realizando la acción. Otros adverbios y también complementa otros adverbios y otras incluso oraciones. Entonces los adverbios expresan circunstancias. El adjetivo expresa cualidades y el adverbio, perdón, circunstancias, ah, como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etcétera. Y responde a preguntas como cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras. Esta función se llama función adverbial y puede ser llevada a cabo por palabras aisladas, adverbios, o por grupos de dos o más palabras, locuciones adverbiales. La función principal de los adverbios es actuar como modificador o complemento de un verbo o una frase verbal. Un adverbio usado pues de esta manera lo que hace es que nos da más información del modo, el lugar, el tiempo, la certeza o la circunstancia de la actividad que se expresa por parte del verbo o la frase adverbial. Por ejemplo, vamos a escribir ahí algunos ejemplos. Lo dejamos aquí. Aquí modifica el verbo dejamos indicando el lugar, porque si yo digo lo dejamos, bueno, pues ¿qué dejamos? Pero si digo aquí, nos da la oportunidad de ubicar el lugar donde se está llevando a cabo la acción del sujeto. Yo trabajé ayer. Ayer modifica el verbo trabajé y indica el tiempo. Otro ejemplo será, tú cometes errores frecuentemente. Frecuentemente modifica la frase verbal, cometes errores indicando el modo. Indudablemente, él lo hizo. Indudablemente modifica el verbo lo hizo, indicando una certeza. Entonces los adverbios también se pueden usar como modificadores de adjetivos y estas modificaciones y también, perdón, pueden modificar a otros adverbios, generalmente pues para indicar un grado. Por ejemplo, esta paella está muy sabrosa. El adverbio muy modifica el adjetivo sabrosa, estamos calificándolo. Y mi casa está bastante lejos. Bastante, el adverbio bastante modifica a otro adverbio que es lejos, porque marca una distancia. Entonces, los adverbios, pues la diferencia con los adjetivos es que coinciden en género y en número con la palabra que complementan. Los adverbios son invariables, es decir, no cambian. En las frases, esa mujer es muy linda, ese hombre es muy lindo, el adverbio muy que complementa el adjetivo lindo no cambia a pesar de que el adjetivo cambia de género. Entonces los adverbios, a diferencia de los adjetivos, no cambian. Los adverbios van a ser neutrales, no van a ser ni masculino ni femenino, los adjetivos sí. Recuerden que hablamos sobre eso. Entonces, algunas palabras pueden funcionar como adjetivo o como adverbio según donde se ubiquen en la oración. Por ejemplo, en este caso, pues es la invariabilidad del adverbio la que nos va a ayudar a identificarlo. Por ejemplo, muchas personas trabajan también los fines de semana. En este caso, muchas es un adjetivo que modifica a personas y concuerdan pues en el número y en el género con la palabra que se modifica. También otro ejemplo es, hay personas que trabajan mucho los fines de semana. En este caso, la palabra muchos es un adverbio que modifica a trabajan, que es invariable, ¿no? Acuérdense, cuando decimos invariable, quiere decir que no tiene un género o un número determinado. Si decimos que es variable, quiere decir que cambiará el género a masculino, femenino o la cantidad que será plural o singular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve un adverbio? Ya después de esta explicación, bueno, la función principal de los adverbios es actuar
como modificadores o complementos de un verbo o una frase verbal. Es decir, se utilizan para dar información acerca del modo, el lugar, el tiempo, la duda, certeza, circunstancias de la actividad expresada por el verbo o la frase verbal. Eso ya lo estuvimos viendo al principio del video. Vamos a entenderlo de esta manera, ¿no? Entonces, el adverbio pues modifica a los adjetivos, ya lo comenté, también modifica otro adjetivo y esa es la función de ellos. Ahora, hay diferentes tipos de adverbios y los adverbios pues indican esa circunstancia que está relacionada con la acción del verbo y por eso existen diferentes tipos de adverbios. Adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de modo, adverbios de cantidad, de compañía, de instrumento, de finalidad, de causa, de pertenencia y pues responden a las preguntas que ya les mencioné en la parte anterior de este video, al principio, perdón, de este video, que eran cómo, cuándo, dónde, cuánto, con quién, con qué, para qué, por qué, de quién. Esas son las preguntas que responden. Y hay otra categoría de adverbios que no responden a ninguna pregunta en particular, pero que agregan información y complementan o matizan el sentido de la oración. Tal es el caso de los adverbios de duda o de deseo, que conocemos como desiderativos, comparativos, interrogativos, exclamativos, afirmativos y negativos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver estos distintos tipos de adverbios desde el punto de vista gramatical. Quiero hacer este video, lo voy a hacer en una sola para no cortar la idea de lo que estoy hablando, porque siempre es un poquito complicado cuando estoy explicando algo y se corta, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo de una sola, ¿sale? Ok, entonces, los tipos de adverbios ya dijimos que se dividen en dos grandes grupos. Número 1, léxicos, que son, vamos a empezar a verlos ahorita, y los gramaticales. Los gramaticales también se llaman así porque tienen diversos elementos gramáticos. Entonces vamos a ver nos vamos a enfocar, perdón, en los adverbios gramaticales, que son los que nos interesan que veamos en esta clase, ¿ok? Empezamos con los adverbios demostrativos. Los adverbios demostrativos son los siguientes: aquí, allá, ahora, hoy, mañana, entonces, así y otros similares cuyo significado se obtiene por deixis o a través de relaciones anafóricas. El siguiente tipo de adverbios son los adverbios referenciales o identificativos, perdón. Antes, después, delante, detrás, encima, abajo, y se pueden referir a hechos o lugares y ser término de preposición. Los siguientes tipos de adjetivos son adverbios cuantificativos. Ok, y estos adverbios son muy, sumamente, demasiado, enormemente y expresan cantidad, grado de intensidad y otros términos similares. El siguiente tipo de adverbios son los adverbios relativos. Y los adverbios relativos son los siguientes: cuándo, cómo, dónde, cuánto, quien quiera, como quiera, donde quiera, y su variante, que ya no se utiliza mucho en la actualidad, pero es doquiera, a donde quiera, cuando quiera. ¿Ok? Después tenemos los adverbios exclamativos o interrogativos. Y será cuándo, cómo, dónde, por qué y cuánto. También tenemos otro tipo de adverbios que se llaman adverbios de foco, y estos se caracterizan por hablar de diferentes expresiones, ya sea de distancia o de forma continua. Y los adverbios de foco se subdividen en los siguientes tipos. Hay que tener atención ahí en los siguientes tipos de adverbios para poder identificarlos. Entonces, adverbios de foco se dividen en adverbios de inclusión, que voy a decirles cuáles son: también, tampoco, incluso, inclusiva, ni siquiera, hasta, todavía, aún, aún. ¿Ok? Y también los adverbios de foco se dividen en adverbios de exclusión: solo, solamente, tan solo, únicamente, exclusivamente, no más, nada más. ¿Ok?
Y también se dividen en adverbios de particularización, especificación o precisión. Y son los siguientes: precisamente, particularmente, concretamente, en concreto, sobre todo, en particular, en especial, justamente y mismamente. Ok. Y tenemos también adverbios de aproximación, que son parte de los adverbios foco. Casi, prácticamente, apenas. También tenemos adverbios escalares, que son al menos, como mucho, por lo menos, a lo sumo, que son parte de los adverbios que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, los adverbios, estos tipos de adverbios definitivamente pues nos hablan de todas estas formas en las que nosotros podemos buscarlos y podemos encontrarlos en las oraciones. Entonces, vamos a tratar de los ejercicios de identificar todos los adverbios que encontremos y también de realizar los ejercicios que van a estar aparte, van a tener tiempo suficiente para hacerlo, para que puedan ejercitarlo. La mejor forma de poder entenderlo es irlo practicando. Entonces, los adverbios tienen diferentes, obviamente, clasificaciones. Ahorita vimos los adverbios gramaticales. Vamos a ver entonces la siguiente clasificación, que son adverbios por su valor léxico-semántico, es decir, por su significado, ¿ok? Entonces vimos ahorita, todos los que vimos son adverbios gramaticales y estos son adverbios por su valor léxico semántico. Tenemos los adverbios léxicos semánticos de tiempo, que serían luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde y pronto. El siguiente adverbio léxico semántico es de lugar y será cerca, lejos, aquí, allá, ahí, arriba, abajo, fuera, dentro y alrededor. Los de modo: bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis, y la mayoría de los componentes que terminan en mente. Tenemos a los de cantidad: más, menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, algo. Los adverbios léxicos semánticos de afirmación: sí, claro, ciertamente, también, desde luego, por supuesto, en efecto. Los de negación: no, nunca, jamás, tampoco. Los de duda: tal vez, quizás, acaso, probablemente. Entonces, todos estos forman esa clasificación de adverbios. Vimos los adverbios según su categoría gramatical y vimos también los adverbios por su valor léxico semántico. Entonces, como ven, chicos, todos estos elementos, estas categorías gramaticales, imagínate, todo eso cabe en una oración. Todos estos elementos. Entonces, sin duda, podemos darnos cuenta de la forma tan estructurada en la que está nuestro lenguaje español, la forma en la que todo este tiempo a lo largo de la historia se ha ido modificando y se ha ido complementando con los estudios de diversos hombres, y no dudo que también alguna mujer por ahí en la historia fue dando paso para este conocimiento. Entonces, ustedes pueden trabajarlo, pueden hacer sus ejercicios que van a estar ahí en disposición en Classroom para que podamos practicar los adverbios. Ojo, tenemos estos dos tipos de adverbios que vimos hoy. Hay que buscar en el texto todos los adverbios que encuentren, ¿ok? Entonces, para esto tendrán que identificar todas las oraciones del texto para poderlo realizar, ¿ok? Hay que poner mucha atención, hay que hacerlo con cuidado, no se agarre subrayando a lo loco, no los confunda con adjetivos. Acuérdate, los adverbios nos responden a ciertas preguntas. Busca las oraciones y checa que las preguntas que tenemos que considerar respondan a esa palabra, a ese adverbio. Y ahí lo vas a encontrar y lo subrayas, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces me despido de ustedes para dejarles tiempo para que puedan realizar la actividad y así no tomarse más tiempo y hacerlo en las próximas clases. Hay que tomar apuntes, ya lo saben,
Cuídense mucho, les deseo un excelente día, buen inicio de semana.